Vivimos en un mundo donde el apego domina casi todos los aspectos de nuestra existencia. Nos aferramos a objetos que creemos que nos definen, a relaciones que tememos perder y a ideales que a veces ni siquiera son nuestros. Este apego no es más que una cadena invisible que nos ata al sufrimiento, una trampa que construimos sin darnos cuenta. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de liberarte? El estoicismo, una de las filosofías más prácticas y atemporales, nos ofrece una hoja de ruta para romper esas cadenas y descubrir una libertad más profunda, la del desapego emocional y material. No se trata de renunciar a todo lo que amas ni de vivir en una fría indiferencia, sino de cambiar la forma en que te relacionas con el mundo. Es aprender a valorar sin poseer, a amar sin depender y a vivir sin miedo a perder. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo resumió con estas palabras: observa cómo todo lo que amas en esta vida es pasajero y no lo temas, sino abrázalo, porque lo que realmente temes perder nunca fue completamente tuyo. Lo que estás a punto de descubrir en este video no son solo lecciones filosóficas, sino herramientas prácticas para transformar tu mentalidad y fortalecer tu espíritu. Aprenderás cómo los estoicos enfrentaron el caos y la incertidumbre con una gracia inquebrantable y cómo tú también puedes hacerlo. A través de ideas poco exploradas y profundas reflexiones, este viaje te llevará a entender que el desapego no es un vacío, sino un espacio lleno de calma, claridad y poder. Si sientes que te falta algo para ser completamente libre, quizás el problema no esté en lo que te falta, sino en lo que estás cargando. Y hoy vamos a soltar esa carga juntos. Capítulo 1. Ser dueño de lo que te posee. Es curioso cómo aquello que creemos poseer puede terminar poseyéndonos. El teléfono que no soltamos, la opinión de los demás que condiciona nuestras decisiones, o ese recuerdo que se niega a abandonarnos. No es la cantidad de cosas o vínculos lo que nos ata, sino el poder que les otorgamos sobre nosotros. El estoicismo nos invita a observar esta dinámica con una mirada crítica. Marco Aurelio lo expresó con claridad: no esclavices tu alma con cosas externas, porque lo que realmente importa siempre está dentro de ti. Lo que significa que no es la pérdida lo que nos duele, sino la dependencia que construimos sin darnos cuenta. Piensa en un objeto preciado, tal vez sea un auto, una prenda especial o incluso tu trabajo. Te dices que es tuyo, pero en el fondo empiezas a actuar como si tú le pertenecieras. Las preocupaciones, los miedos y las expectativas te convierten en su servidor. Lo mismo ocurre con relaciones o emociones. Ese vínculo que temes soltar puede estar dictando cómo vives. Para los estoicos, el verdadero poder radica en ser dueño de uno mismo. No se trata de renunciar a las cosas, sino de usarlas sin dejar que nos controlen. Séneca decía que todo lo que poseemos es un préstamo de la vida, y cuando entendemos eso, las cosas dejan de ser cadenas para convertirse en herramientas. El desapego no significa desinteresarse, sino aprender a sostener con ligereza. Si algo desaparece, sigue habiendo algo inquebrantable en ti, porque nada externo, ni objeto, ni relación define quién eres. Al final, el desapego no es vacío, es libertad. Y en esa libertad encuentras la fuerza para vivir con calma y claridad. Capítulo 2. La trampa del más. Vivimos en una sociedad obsesionada con el más. Más dinero, más éxito, más cosas, más validación. Es un ciclo interminable que promete felicidad al final del próximo logro, pero rara vez cumple su promesa. Este impulso por acumular no solo bienes materiales, sino también reconocimiento o experiencias, nos mantiene atrapados en una búsqueda insaciable.
Pero ¿de dónde proviene esta trampa? El estoicismo nos invita a cuestionar este deseo perpetuo. Séneca advertía: es pobre, no el que tiene poco, sino el que desea más. Lo que realmente nos empobrece no es la falta de recursos, sino el vacío creado por la constante necesidad de llenar espacios que nunca terminan de completarse. Imagina un cántaro con un agujero en el fondo. No importa cuánta agua viertas en él, siempre estará vacío. Así es el deseo por el más. Cuando obtenemos lo que queremos, solo abre la puerta a un nuevo anhelo. No es el objeto del deseo lo que nos esclaviza, sino nuestra incapacidad para detenernos y apreciar lo que ya tenemos. El desapego estoico no es una llamada a la austeridad extrema, sino a la moderación consciente. Implica reemplazar la obsesión por el más con una mentalidad de suficiencia. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto diciendo: busca la riqueza interior y lo externo te parecerá insignificante. Para liberarte de esta trampa, comienza por preguntarte: ¿realmente necesito esto? Muchas veces, lo que perseguimos no responde a una necesidad real, sino a un vacío emocional o a las expectativas impuestas por otros. Cuando comienzas a identificar estas dinámicas, puedes redirigir tu energía hacia lo que verdaderamente importa. La solución no está en renunciar a todo, sino en aprender a valorar lo que tienes en este momento. Practica el arte de detenerte, de mirar alrededor y reconocer que quizás ya eres suficiente. En lugar de medir tu vida por lo que te falta, mide por lo que ya has cultivado. Cuando dejas de buscar el más, descubres algo sorprendente: la tranquilidad de saber que ya eres completo. Y en esa tranquilidad, el apego a lo superficial pierde su fuerza. El desapego, entonces, no es renunciar al mundo, sino renunciar al ansia constante de dominarlo. Capítulo 3. Soltar el pasado, abrazar el presente. El pasado nos sigue como una sombra. Está lleno de momentos que evocan sonrisas, pero también de errores, fracasos y heridas que se niegan a cerrarse. Sin darnos cuenta, nos aferramos a recuerdos como si eso pudiera cambiarlos o devolverlos. Sin embargo, lo único que hacemos al revivir el pasado es alejarnos de lo único que realmente tenemos: el presente. Epicteto lo expresó con sabiduría: no te lamentes por lo que ya ha sucedido, vive de acuerdo con lo que tienes ahora. Este principio no es un rechazo al pasado, sino una invitación a verlo con una nueva perspectiva. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero podemos decidir cómo interpretarlo y cómo nos afecta. Aferrarse al pasado se convierte en una forma de apego silencioso. A veces idealizamos tiempos que parecían mejores, creyendo que nunca volveremos a sentir esa felicidad. Otras veces nos castigamos por errores, arrepintiéndonos de lo que dijimos o hicimos. En ambos casos, nuestra energía y nuestra atención permanecen atrapadas en un lugar al que ya no podemos regresar. Los estoicos entendían que la vida está en constante movimiento. Séneca escribía: no sufras innecesariamente por el ayer. Acepta lo que fue, extrae sus lecciones y sigue adelante. Para ellos, el pasado no debía ser una carga, sino una fuente de aprendizaje. Las experiencias vividas, incluso las dolorosas, son parte de nuestro desarrollo, no un ancla que nos mantiene inmóviles. Soltar el pasado requiere un acto de aceptación radical. Aceptar que lo que sucedió no define quién eres ahora. Aceptar que las decisiones que tomaste en aquel momento fueron las mejores que podías tomar con la información y la madurez que tenías entonces. Este reconocimiento no es una excusa, sino un recordatorio de que evolucionamos con cada experiencia. En lugar de lamentarte por lo que no puedes cambiar, transforma esas memorias en herramientas. Reflexiona sobre ellas sin juzgarte.
pero tampoco te permitas quedarte atrapado en ellas. Cada instante de la vida ofrece una nueva oportunidad para construir, pero no puedes aprovecharla si tus manos están ocupadas sosteniendo las cadenas del ayer. Cuando decides soltar el pasado, no lo estás negando ni olvidando. Estás integrándolo como una parte de ti que ya cumplió su propósito. Es un acto de reconciliación contigo mismo, un reconocimiento de que lo que pasó ya no puede herirte, a menos que tú le des ese poder. En ese proceso, el presente comienza a revelarse como un terreno fértil, lleno de posibilidades que antes no podías ver. La clave para este desapego es recordar que la vida sucede aquí y ahora. Mientras te mantengas mirando hacia atrás, el presente seguirá deslizándose entre tus dedos. Como decía Marco Aurelio, no dejes que tu mente se distraiga con cosas que ya no están en tu poder. Vive plenamente el momento que tienes frente a ti. Soltar no significa olvidar, sino liberar. Al hacerlo, recuperas la paz y la fuerza para caminar hacia adelante, sabiendo que el pasado es solo una parte de tu historia, no el capítulo final. Capítulo 4. El vacío como punto de partida. Hay un miedo profundo al vacío, a esa sensación de no tener nada a lo cual aferrarse. Cuando perdemos algo o alguien, sentimos que nos quedamos suspendidos en un abismo. Es natural temer al vacío, porque lo asociamos con carencia, con desamparo, con la pérdida de control. Pero ¿y si el vacío no fuera algo que evitar, sino algo que abrazar? El estoicismo nos invita a repensar esta idea. Para ellos, el vacío no era un enemigo, sino una oportunidad. Séneca escribía: cuando te liberas de lo innecesario, lo esencial comienza a revelarse. Esta frase nos recuerda que el vacío no es una pérdida, sino un espacio donde lo nuevo puede surgir. Imagina una habitación llena de cosas inútiles, tan abarrotada que apenas puedes moverte. Para renovarla, primero tienes que vaciarla. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces estamos tan cargados de emociones, posesiones o vínculos innecesarios que no dejamos lugar para lo que realmente importa. El vacío, lejos de ser una ausencia, es un estado en el que todo es posible. Esto no significa que el vacío sea cómodo. Al principio, enfrentarlo puede ser doloroso. Es mirar de frente la falta, la incertidumbre, la fragilidad. Pero en ese enfrentamiento, algo comienza a cambiar. Al soltar lo que nos pesa, descubrimos que no necesitamos tanto como creíamos. En el vacío, aprendemos a apreciar lo esencial, la tranquilidad, la libertad y el poder de ser autosuficientes. Epicteto ofrecía una perspectiva interesante. Si pierdes todo pero aún tienes tu virtud, no has perdido nada. Para los estoicos, lo que llevamos dentro siempre será más importante que lo que tenemos fuera. El vacío exterior nos fuerza a reconectar con lo que no se puede quitar. Nuestra capacidad de pensar, de decidir, de crecer. Enfrentar el vacío también nos ayuda a replantear nuestras prioridades. Cuando todo lo superfluo desaparece, nos vemos obligados a preguntarnos: ¿qué es realmente valioso? En este proceso, aprendemos que muchas de las cosas que considerábamos indispensables no lo eran. El vacío revela verdades que el ruido constante del apego oculta. Aceptarlo no implica buscar la ausencia de todo, sino encontrar calma en la transición. Es aprender a estar en paz con lo que falta, sin sentir que algo nos falta a nosotros. Desde ese espacio de claridad, podemos construir con intención, llenando nuestra vida solo con aquello que realmente nutre nuestro bienestar. El vacío no es el fin, es el inicio de algo nuevo, una oportunidad para reconstruir desde la autenticidad. Como decía Marco Aurelio, deja ir lo que ya no sirve y observa cómo el vacío se llena de algo mejor. Así, abrazar el vacío no es rendirse, sino prepararse para recibir lo que realmente importa.
Capítulo 5. El poder de la aceptación radical. La vida es un constante flujo de eventos que a menudo no podemos controlar. Las circunstancias, los comportamientos de las personas y los resultados de nuestras acciones están fuera de nuestro alcance. Sin embargo, el mayor poder que poseemos no radica en cambiar todo lo que nos rodea, sino en cómo decidimos responder a aquello que no podemos controlar. Ahí es donde entra el concepto de aceptación radical. Aceptar no significa rendirse ni mirar la adversidad sin emoción alguna. Es un acto de soltar la resistencia interna contra lo que no se puede modificar y simplemente reconocer lo que es. Marco Aurelio lo expresó con sabiduría. Lo que nos sucede de acuerdo con la naturaleza. Aceptar lo que pasa es aceptar la vida tal como es. La aceptación radical no implica estar de acuerdo con todo lo que ocurre, ni aceptar el sufrimiento sin más. Es liberarnos de la lucha constante contra lo inevitable. La verdadera paz proviene del entendimiento de que lo único que realmente podemos controlar es nuestra reacción ante las situaciones. Al soltar esa resistencia, descubrimos una serenidad que no depende de las circunstancias externas. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, podemos aprender a verlas como oportunidades para crecer. Cuando algo nos afecta profundamente, en lugar de pensar ¿por qué a mí?, podemos preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? Esta reflexión nos permite encontrar en cada situación, por difícil que sea, una lección y una chance para evolucionar. Aceptar lo que es no significa conformarse. No se trata de ignorar el dolor o la injusticia, sino de dejar de luchar internamente contra lo que no podemos cambiar. La aceptación radical es un acto de libertad que nos permite liberar nuestra energía de la resistencia y concentrarla en lo único que realmente podemos transformar, nuestra actitud. Al final, la verdadera paz no viene de modificar el curso de los acontecimientos, sino de aprender a vivir en armonía con ellos, aceptando lo que llega, lo que se va y lo que no podemos controlar. Capítulo 6. La conexión entre el desapego y la autosuficiencia. Vivimos en un mundo interconectado, donde dependemos de los demás y de las circunstancias externas para gran parte de nuestra felicidad y bienestar. Sin embargo, el desapego no es un rechazo a los demás, ni un rechazo al mundo exterior. Más bien, es una invitación a descubrir el poder que reside en nuestra propia autosuficiencia. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad proviene de ser capaz de depender solo de nosotros mismos para nuestra paz interior. Séneca lo expresó claramente cuando dijo: «La mayor riqueza es vivir con poco». Esto no solo hace referencia a la acumulación material, sino también a la capacidad de encontrar satisfacción dentro de nosotros mismos, sin buscar constantemente validación o posesiones para sentirnos completos. Cuando nos volvemos autosuficientes en un sentido emocional, dejamos de depender de factores externos para definir nuestra felicidad. Nos damos cuenta de que no necesitamos la aprobación constante de los demás, ni una vida llena de objetos o logros para sentir que somos suficientes. La autosuficiencia estoica nos invita a mirar hacia adentro, a desarrollar la fortaleza mental que nos permite enfrentar los retos de la vida con serenidad, sin que nuestras emociones sean manipuladas por lo que ocurre fuera de nosotros. La autosuficiencia no significa ser solitario ni indiferente hacia las personas o las circunstancias. Se trata de aprender a ser fuertes y equilibrados independientemente de lo que suceda. Los estoicos creían que nuestra mayor fortaleza viene del dominio de nuestras propias emociones y deseos, no de lo que conseguimos o las relaciones que formamos. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía:
No te afecta lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello. Al entender que no necesitamos nada fuera de nosotros para sentir paz, nos volvemos más libres y menos vulnerables a los altibajos de la vida. El desapego y la autosuficiencia van de la mano. A medida que nos desapegamos de las expectativas externas, nos volvemos más capaces de encontrar fuerza y equilibrio dentro de nosotros mismos. Este proceso nos lleva a una vida más auténtica, menos dependiente de la opinión ajena y más en sintonía con lo que realmente somos. Cuando somos autosuficientes emocionalmente, dejamos de buscar constantemente la validación de los demás y nos damos permiso para ser quienes realmente somos, sin necesidad de cumplir con las expectativas de nadie. Aprendemos a aceptar nuestras emociones, nuestras limitaciones y nuestras virtudes tal como son, sin necesidad de perfección o reconocimiento externo. Al final, la verdadera autosuficiencia es un camino hacia la libertad interior. Al desapegarnos de lo que no podemos controlar y al aprender a depender de nuestra propia fortaleza, descubrimos una paz que no se ve alterada por las circunstancias externas. Capítulo 6. El desapego como acto de valentía. En un mundo que constantemente nos impulsa a aferrarnos a las cosas, las relaciones y las ideas, practicar el desapego puede parecer, a primera vista, una acción de rendición o debilidad. Sin embargo, el desapego en realidad es un acto profundo de valentía, una forma de enfrentarse al miedo más grande que todos compartimos. El miedo a la pérdida. Este miedo nos hace aferrarnos a lo que conocemos, incluso si no nos trae paz. Pero el verdadero valor radica en la capacidad de soltar, en reconocer que la vida sigue adelante, con o sin lo que hemos perdido. El desapego, lejos de ser una forma de negar nuestras emociones, es un reconocimiento de que todo lo que poseemos, ya sea material o emocional, es transitorio. Todo está en constante cambio. Las relaciones, los bienes, los momentos de felicidad. Nada de eso está garantizado para siempre. Practicar el desapego es aceptar esta realidad y aprender a vivir plenamente dentro de ella, sin que el miedo a perder nos gobierne. Como los estoicos sabían bien, no podemos controlar lo que ocurre fuera de nosotros. Sin embargo, podemos decidir cómo reaccionamos ante esas pérdidas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba constantemente la impermanencia de las cosas. La muerte, la enfermedad, el dolor, la pérdida son parte del orden natural de la vida. Todo está destinado a cambiar. Al aceptar este hecho, somos más libres, porque dejamos de luchar contra la corriente del cambio y aprendemos a fluir con ella. El desapego es un proceso que requiere coraje. Es mucho más fácil aferrarse a lo que conocemos y resistirse a lo que está fuera de nuestro control. El valor radica en la capacidad de mirar al futuro con una mente abierta, sin depender del pasado o de las cosas que ya no están. Esto no significa indiferencia, sino simplemente la valentía de vivir el momento presente con la conciencia de que, aunque todo cambie, siempre tendremos la capacidad de adaptarnos y crecer. Al soltar lo que nos ata, ya sea una relación, una idea o una posesión, abrimos espacio para nuevas experiencias y para el crecimiento personal. La vida no es estática, y cuanto más nos aferramos a lo que fue, más nos alejamos de lo que puede ser. Practicar el desapego, entonces, no es un acto de abandono, sino una declaración de confianza en nuestra capacidad de adaptarnos y evolucionar. Ser valiente no significa no tener miedo, sino aprender a actuar a pesar de él. El desapego nos enseña que el miedo a la pérdida es natural, pero que no debemos dejar que ese miedo nos paralice. En lugar de aferrarnos, podemos aprender a soltar con confianza, sabiendo que la verdadera libertad viene de no depender de nada que no podamos controlar.
Así, el desapego se convierte en un acto de valentía. La valentía de ser libre, de permitirnos vivir con ligereza, de caminar por la vida sin cargar con el peso de lo que no podemos mantener. Y cuando lleguen las pérdidas, como inevitablemente sucederán, seremos capaces de enfrentarlas con la serenidad de quienes entienden que cada final es solo el comienzo de algo nuevo. Capítulo 7. La serenidad que nace del desapego. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de estímulos constantes que nos exigen estar siempre disponibles, siempre conectados, siempre buscando más. En medio de esta constante agitación, a menudo nos olvidamos de lo que realmente importa, nuestra paz interior. El desapego, lejos de ser una desconexión fría del mundo, es una práctica que nos lleva a recuperar nuestra serenidad. Nos ayuda a discernir lo que realmente merece nuestra atención y energía, permitiéndonos vivir con mayor claridad y calma. El estoicismo, como filosofía práctica, pone un énfasis particular en la importancia de la tranquilidad mental. Para los estoicos, la serenidad no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad para mantener el control sobre nuestras reacciones. Epicteto, uno de los grandes maestros de esta filosofía, enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta afirmación pone de relieve el poder de la mente y cómo, al desapegarnos de lo que no podemos controlar, podemos alcanzar una paz profunda. Cuando nos aferramos a las personas, a las cosas o a los resultados, estamos creando una dependencia que, tarde o temprano, nos llevará al sufrimiento. Porque, como sabemos, todo es transitorio. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y nuestras posesiones son efímeras. Al desapegarnos de esa necesidad de control o posesión, encontramos que la serenidad nace de nuestra capacidad para aceptar lo que es, sin resistirnos. La serenidad que se logra a través del desapego es una paz inquebrantable, porque no depende de lo que suceda fuera de nosotros. Nos enseña a vivir en el presente, a disfrutar de lo que tenemos sin aferrarnos a ello y a enfrentar lo que la vida nos presente con una mente clara y tranquila. La verdadera serenidad no se trata de escapar de las emociones o de los desafíos, sino de aprender a manejarlos sin perder el equilibrio. Al desapegarnos, no solo ganamos paz interior, sino que también mejoramos nuestra capacidad para disfrutar de la vida de una manera más plena y auténtica. Ya no estamos atrapados en las expectativas del futuro ni en los arrepentimientos del pasado. Al vivir en el presente, nuestra mente se despeja de los ruidos innecesarios y podemos ver la vida con una nueva perspectiva, más libre y más rica. Este desapego no significa indiferencia, sino una aceptación profunda de lo que no se puede cambiar. Es el entendimiento de que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, podemos elegir cómo nos relacionamos con ello. La serenidad que surge de esta práctica es la serenidad de quien sabe que no necesita aferrarse a nada para sentirse completo. En lugar de vivir reaccionando a los altibajos de la vida, podemos aprender a navegar con tranquilidad, sabiendo que lo único que realmente nos pertenece es nuestra respuesta a los eventos. La serenidad que viene del desapego es una invitación a soltar el peso de las expectativas y las preocupaciones y a abrazar una vida más ligera, más presente y más auténtica. No importa lo que el futuro traiga, porque sabemos que podemos adaptarnos y seguir adelante con calma, sabiendo que la paz que buscamos siempre ha estado dentro de nosotros. Capítulo 8. El desapego como camino hacia la libertad personal.
La verdadera libertad no se encuentra en el control absoluto sobre las circunstancias externas, sino en la capacidad de liberarnos de las ataduras internas que nos impiden vivir plenamente. A menudo, somos prisioneros de nuestros propios deseos, expectativas y temores, lo que nos lleva a un ciclo constante de insatisfacción. El desapego, en este sentido, no es solo una herramienta para reducir el sufrimiento, sino un medio para alcanzar una libertad personal profunda. Una libertad que proviene de soltar todo lo que nos limita y de vivir sin estar atados a nada que no dependa de nosotros mismos. La sociedad en la que vivimos nos enseña a aferrarnos a las metas, a las expectativas sociales, a la búsqueda interminable de más. Sin embargo, el desapego nos invita a desafiar esas normas, mostrándonos que la verdadera libertad viene cuando dejamos de depender de la validación externa y nos volvemos dueños de nuestra propia paz interior. Como Epicteto decía, no es la libertad la que se encuentra en obtener lo que deseamos, sino en desprendernos de lo que nos ata. Al desapegarnos de las expectativas y las influencias externas, descubrimos una nueva forma de libertad. La libertad de ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones, sin necesidad de cumplir con las expectativas ajenas. Nos liberamos de las cadenas invisibles que nos atan a la búsqueda de la aprobación y el éxito, y nos permitimos ser auténticos en nuestras decisiones, sin temor a las consecuencias externas. Este tipo de libertad no es algo que se obtiene de forma inmediata ni sin esfuerzo. Implica un cambio profundo en nuestra manera de pensar y de vivir. Al practicar el desapego, aprendemos a valorar lo que realmente importa, a enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones y nuestras respuestas, y a liberarnos del estrés constante por lo que no podemos cambiar. La libertad personal que surge del desapego es la libertad de vivir según nuestros propios principios, sin ser arrastrados por las corrientes del juicio ajeno o las expectativas sociales. Nos permite vivir con un sentido de propósito renovado, sabiendo que independientemente de lo que ocurra en el exterior, nuestra paz y nuestro bienestar dependen únicamente de nuestra relación con nosotros mismos. Al practicar el desapego, descubrimos que la verdadera libertad está en soltar. En lugar de vivir constantemente en función de lo que otros piensan de nosotros, de lo que debemos lograr o de lo que debería ser nuestra vida, podemos encontrar la paz al estar completamente presentes en nuestra realidad, aceptando todo tal como es. La libertad personal nace del desapego y es un proceso continuo, un viaje hacia una vida más sencilla, más plena y más en armonía con nuestro verdadero ser. Al final, el desapego nos muestra que no necesitamos nada fuera de nosotros para sentirnos completos. La verdadera libertad es un estado interior, un espacio donde podemos ser auténticos, donde nuestras decisiones no están condicionadas por el miedo ni el deseo, sino por el conocimiento profundo de que somos lo suficientemente fuertes para vivir de acuerdo con nuestra esencia. Conclusión: el desapego, lejos de ser una filosofía de desconexión o indiferencia, es un camino hacia una vida más plena, libre de las cadenas que nos atan a lo efímero. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto que el desapego no solo nos ofrece la posibilidad de liberarnos de las expectativas externas, sino que también nos permite encontrar una paz interior que no depende de lo que sucede fuera de nosotros. El desapego es la capacidad de soltar lo que no podemos controlar, de vivir con ligereza y de aceptar lo que es, sin aferrarnos a lo que podría haber sido o a lo que tememos que será. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera libertad y serenidad no vienen de acumular posesiones o logros,
sino de aprender a estar en paz con lo que tenemos, con lo que somos y con lo que está fuera de nuestro control. A medida que nos despojamos de la necesidad de validación, de las expectativas ajenas y de la obsesión por el futuro o el pasado, nos descubrimos más presentes, más auténticos y más resilientes ante las dificultades de la vida. El desapego no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una vida más equilibrada y significativa. Es una práctica diaria que, aunque desafiante, ofrece recompensas profundas, una mente tranquila, una mayor capacidad para adaptarnos a las circunstancias y la libertad de vivir según nuestros propios principios. Practicar el desapego es un acto de valentía, un recordatorio de que la paz interior no depende de lo que tenemos o de lo que sucede, sino de nuestra capacidad para estar en armonía con lo que es. En última instancia, el desapego es un camino hacia la autoliberación. Al liberarnos de las expectativas, los miedos y las ataduras emocionales, encontramos el espacio para vivir de manera más auténtica, más libre y más conectados con nuestra verdadera esencia. Al soltar, descubrimos que no necesitamos aferrarnos a nada para sentirnos completos. La paz y la felicidad siempre han estado dentro de nosotros.